Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte nuevamente. Vamos a trabajar en nuestro diplomado de fortalecimiento docente acerca de las modificaciones a los artículos 31 y 73 de la Constitución. Sabemos que no son temas sencillos, sabemos que requieren de estar repasando continuamente para que tú puedas fijar en tu mente estos temas y vamos a hacerlo a manera de lectura y vamos a ir dando algunas explicaciones que te permitan a ti ir vinculando este tipo de artículos con algunas experiencias que puedas tener y que de esta manera puedas pues quedarte con esta información. Si vas a realizar tu examen USICAM, te recomiendo que escuches este video varias veces para que puedas llevarte un mejor aprendizaje. También puedes elaborar tus resúmenes propios. Esto, por supuesto, te va a ayudar. Cada uno conoce cuáles son las formas de aprendizaje que tiene y puede irlas trabajando. Bueno, lo primero que vamos a recordar es la fecha de expedición de esta reforma al artículo 3 constitucional. Quédate con esta fecha muy grabada, 15 de mayo de 2019. En el Diario Oficial de la Federación aparecen estos cambios o modificaciones al 3 y al 73 constitucional, siendo presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Te recuerdo que cuando estás hablando de leyes, como en este caso el artículo 3 constitucional, está dividido en varias secciones. Las primeras secciones se llaman artículos, después vienen las fracciones y más adelante vienen dentro de las fracciones los incisos. Vamos a iniciar con la lectura del 3 constitucional y vamos a ir explicando algunos de los aspectos relacionados con la misma. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. Esto es lo primero que tienes que recordar. El artículo 3 en su primer frase dice, toda persona tiene derecho a la educación. En otro punto habla de la universalidad de la educación. Recuerda que viene en el artículo 3. El Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Es la primera vez que el artículo 3 constitucional incluye a la educación inicial y a la educación superior. Así que también son situaciones que debes recordar. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Por primera vez, la educación inicial está incluida dentro de la educación básica. Esta, o sea, la educación básica y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente documento que ahorita vamos a revisar. La educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Esto debido a que, como les decía, pues es la primera vez que la educación inicial es considerada dentro de la educación básica. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Recuerda, estos son los principios filosóficos de la educación enmarcados en el artículo 3 constitucional. Es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Otra pregunta que podrían hacerte si es que tú vas a participar para la obtención de alguna plaza o en promoción vertical o horizontal es ¿cuáles niveles son los que conforman la educación básica? Recuerda, la educación básica está conformada por la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. El artículo 3 continúa respeto irrestricto a la dignidad de las personas, conforme al enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esto es algo que también tienes que recordar siempre. Estos artículos estarán hablando de la dignidad de la persona. Los maestros y maestras son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Este es el fundamento de USICAM, justamente.
Continúa el artículo 3º. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponderá a la Federación la rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, la implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Dice que habrá un proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza funciones docentes, directivas y de supervisión. Es justamente lo que se hace en los exámenes de USICAM. Tú puedes realizar un examen para la admisión, para la promoción horizontal o para la promoción vertical. Esto es justamente dando cumplimiento al artículo 3º constitucional. También incluye el fortalecimiento de las escuelas normales. En otro punto, el artículo 3º constitucional señala que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Habla también de la Rectoría del Estado en la determinación de planes y programas de estudio para educación inicial y básica. Recuerda, la Rectoría del Estado significa que el Estado es quien provee los planes y programas desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. A esto se refiere la Rectoría del Estado. En cuanto a los planes y programas de estudio, señala que estos deben realizarse con perspectiva de género y orientación integral. Incluirán el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Una palabra que aquí podría resaltar y que probablemente no entiendas el significado de ella o no lo comprendas es la palabra literacidad. Desde mi punto de vista yo lo desconocía, la verdad, me puse a investigar y dice que es el conjunto de habilidades individuales, da cuenta de habilidades cognitivas de lectura y escritura que se adquieren en diversos niveles y son independientes del contexto en el que se desarrolla el individuo. Entonces, más allá de la simple enseñanza de la lectura y la escritura como una decodificación de signos, vamos a trabajar la literacidad, o sea, continuar trabajando el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura. En cuanto a los principios filosóficos de la educación en México, el artículo 3º constitucional dice, y te pongo ahí en esta presentación, tanto el inciso como el numeral que tiene cada uno de ellos, dice, contribuirá a la convivencia humana, será equitativo en una educación plurilingüe o intercultural en poblaciones marginadas, será inclusivo, intercultural, integral y será de excelencia. La fracción quinta señala, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. En la fracción sexta, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Recuerda que estamos trabajando aquí un resumen. Tú podrás verificar en el artículo 3º que te estamos compartiendo en los materiales descargables y podrás ver en qué términos los particulares podrán impartir esta educación. Y señala esta fracción que pues los podrá impartir siguiendo los lineamientos del 3º constitucional y la Rectoría del Estado. O sea que tenemos que utilizar los planes y programas que el Estado está implementando para educación básica. En cuanto a la fracción octava, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias y que sean convenientes. La fracción novena dice, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo,
se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, al que corresponderá, y viene todo lo que le corresponde a este eh, a este sistema coordinar. Esto lo puedes revisar, como te decía, en el artículo 3. Sin embargo, no es necesario que abundes en esta situación. En la fracción 10, el artículo 3 dice: la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Entonces, el artículo 3 en su fracción 10 habla ya de que la obligación que tiene el Estado de proporcionar la educación superior. Sin embargo, señala también que se deben cumplir los requisitos impuestos por las instituciones públicas. El artículo 31 señala en su fracción primera, con respecto a los padres de familia, fíjense, esto es muy importante. Los padres de familia van a ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas, o sea, que vayan a la escuela, para recibir educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, como participar en el proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Yo les digo a los maestros que deberían tener este artículo 31 en sus aulas y compartirlo con los padres de familia, porque es una obligación que ellos tienen. Por supuesto, es un derecho el que tienen de que sus hijos concurran a las escuelas, pero también es una obligación de ellos enviarlos a las escuelas, además velar por su bienestar y además revisar el progreso y el desempeño que va teniendo el niño. Así que la educación en este sentido vuelve a los padres de familia partícipes también de ella. En el artículo 73, la fracción 25, se establece el sistema para la carrera de los maestros y las maestras, en términos del artículo 3 de la Constitución. Y dice establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superior y superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas de práctica de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Este artículo 73, maestros, fue modificado para establecer este sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en los términos que señala el artículo 3 constitucional. También es importante recordar que le corresponde al Estado establecer estas escuelas rurales, elementales, públicas, y también pues trabajar sobre los documentos arqueológicos, artísticos e históricos. El mismo artículo 73 señala el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República para legislar en materia de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas a la misma.
Y pues bien, maestros, esto es justamente lo que tenemos que estudiar con respecto a las modificaciones que se hicieron a estos 3 artículos. Yo espero que sea de utilidad, sobre todo si van a presentar ustedes sus exámenes de USICAM. Recuerden repasar este video varias veces para que puedan ustedes ir retomando cada uno de estos cambios o de estos cambios que se hicieron a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución de nuestro país. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.